Febrero 20. Febrero 20. Levítico 9. Versión Reina Valera actualizada. Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz expiación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado. Y los hijos de Aarón le llevaron la sangre, mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Hizo arder sobre el altar el sebo, los riñones y el sebo del hígado de la víctima por el pecado, como el Señor había mandado a Moisés. Pero quemó al fuego la carne y la piel fuera del campamento. Asimismo, degolló la víctima del holocausto. Luego los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él la derramó por encima y alrededor del altar. Después le presentaron en pedazos la víctima del holocausto, junto con la cabeza, y los hizo arder sobre el altar. Luego lavó las vísceras y las piernas, y las hizo arder sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío para el sacrificio por el pecado del pueblo. Lo degolló y lo ofreció por el pecado como el anterior. Después ofreció el holocausto y lo hizo de acuerdo con lo establecido. Asimismo, presentó la ofrenda vegetal, llenando con ella su mano, y la hizo arder sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el toro y el carnero como sacrificios de paz por el pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él la esparció por encima y alrededor del altar. Asimismo, los sebos del toro y del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, los riñones y el sebo del hígado, y pusieron los sebos junto con los pechos. Él hizo arder los sebos sobre el altar. Pero Aarón meció el pecho y el muslo derecho como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y los sacrificios de paz. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia del Señor, y consumió el holocausto y los sebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Levítico 10, versión Reina Valera contemporánea. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó ofrecer.
Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón: a esto se refería el Señor cuando dijo: seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen del santuario y llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y siguiendo las órdenes de Moisés, con túnicas y todo, lo sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a sus hijos Eleazar e Itamar: no se descubran la cabeza, ni se rasguen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación. Solo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el incendio que el Señor ha enviado. Pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. El Señor habló con Aarón y le dijo: cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, los hijos que le habían quedado: tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar. Se trata de una ofrenda muy santa, así que deben comerla en un lugar santo. Esto deben hacerlo tú y tus hijos con las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Además, tú y tus hijos y tus hijas deben comer en un lugar limpio el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque son tuyos y de tus hijos. Por derecho les han sido dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Llevarán ante el Señor la espaldilla que se eleva y el pecho que se mece como ofrenda, junto con las ofrendas de las grasas que se queman. Por derecho perpetuo serán tuyos y de tus hijos, tal y como el Señor lo ha ordenado. Moisés preguntó entonces por el macho cabrío de la expiación, y como resultó que ya había sido quemado, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, y les dijo: ¿por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa, y el Señor se la dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación y para que sean reconciliados delante del Señor. Miren, la sangre no fue llevada adentro del santuario,
y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo, como yo lo ordené. Aarón le respondió a Moisés: Mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor, y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho. Marcos 4, versión Reina Valera actualizada. Parábola del crecimiento de la semilla. También decía: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas, y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábola del grano de mostaza. También decía: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrado crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. Jesús calma la tempestad. Aquel día, al anochecer, les dijo: Pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba, en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 5, Reina Valera contemporánea. El endemoniado Geraseno. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo.
Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron: Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y así se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido, y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Salmos 37, versión Spanish Blue Red and Gold Leather Edition. La boca del justo hablará sabiduría, y su lengua proferirá juicio. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pasos no vacilarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente ensalzado, y que se extendía como un laurel verde. Empero pasóse, y he aquí no parece. Y busquélo, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, que la postimetría de cada uno de ellos es paz. Mas los transgresores fueron todos a una destruidos. La postrimería de los impíos fue talada.
pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará, y los librará, y libertáralos de los impíos, y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Proverbios 10, versión Reina Valera 1995. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. La memoria del justo es bendecida, mas el nombre de los malvados se pudrirá.